Analicemos junto a Germán Gegenach la realidad política de nuestro país. El análisis político de Germán arrancó ahí de repente la columna de todos los martes de Germán Gegenach con un tema interesante, este análisis final del gobierno nacional, donde en esta columna que publicás todos los viernes en Comunidad de Política y también en nuestro Facebook, sostenés que el gobierno todavía tiene muchos frentes abiertos para resolver y los agrupás en dos, ¿no? Lo social y lo económico. Y lo económico. Es lo que estamos viendo. Es como que se nos presentan muchos frentes abiertos que claramente, cuando uno utiliza como método dividir para poder manejar un poco la situación, a veces esa estrategia se puede ir de madre y generar múltiples conflictos. Claramente no debe haber sido la intención, yo creo que no, pero sí sucedió. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, contabilicemos la semana pasada nada más. Tenemos el paro de 24 horas de la UOM, que fue el día anterior al paro a la marcha, mejor dicho, no fue paro. Claro. De la CGT de Moyano. La movida de la UOM está todavía en conciliación obligatoria. Sobrero ya venía de 3 días de trabajo con mano cansada, digamos, en el Sarmiento. El Mitre amenazaba con sumarse. También ahora está en conciliación obligatoria. Es decir, son conflictos que siguen abiertos. No acabó de terminar la marcha de la CGT y se está planificando ir al ANSES por un aumento a los jubilados. Después tenemos el Sindicato de Alimentación, que también el jueves al mediodía, si mal no recuerdo, cortó todo el centro porteño. Su reclamo es más del 40% de aumento para la paritaria. Todavía no está cerrada esa paritaria. A su vez, ¿se acuerdan del Foro de Convergencia? ¿Te acordás, Juan? Más o menos, algo hablaste en algunos programas, sí. Se había reunido en enero, se había reunido en febrero, se reunió en abril. Volvieron a dar que hablar. ¿Y qué es lo que pidieron? Recordamos lo que es el Foro de Convergencia. Son más de 40 entidades empresarias, entre lo que sería industriales y agrícola-ganaderas. O sea, está la Confederación Rural Argentina, está la AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, en fin, te diría que está representado prácticamente el 80% del empresariado argentino dentro del Foro de Convergencia. ¿Y qué es lo que piden? Piden profesionalismo y honestidad en el manejo del gasto público y a su vez que este gasto público se aplique mejor. Todo esto en la misma semana, ¿eh? A su vez, Vudú obtuvo un revés en su pedido de quedar afuera. Es un pedido judicial por el cual quería que el juicio no siga en su contra, que siga, digamos, investigándose qué es lo que pasó, pero que él, digamos, quedara afuera, ser sobreseído de alguna manera. Eso fue rechazado, con lo cual fue una pésima noticia. Puede ser indagado, que es ser llamado por el juez a declarar sobre las causas que se le imputan. Otro revés para el gobierno fue el acuerdo de Irán. ¿Se acuerdan que había hecho un acuerdo con Irán, tema AMIA, para poder llevar adelante un interrogatorio en Irán de aquellas personas que están comprometidas en la causa del AMIA? Se hizo una serie de cuestionamientos constitucionales al respecto de la validez de este acuerdo y finalmente la justicia falló en contra, es decir, lo declaró inconstitucional. También dejó filtrar el desacuerdo de la Corte Suprema respecto al nombramiento de conjueces para la Corte. Es decir que por ese lado también se mostró el malestar. El Banco Central no pudo juntar más dólares. Y ahora, avancemos del viernes, unos días más. ¿Qué pasó? Ustedes saben, el dólar empezó a despegarse, caló, y Sobrero, que siguen en conciliación obligatoria, ahora inquieta a Roma y quieren juntarlo a Caló con Moyano. Sobrero, recordamos que es el responsable del funcionamiento del tren Sarmiento como gremialista, ¿no? Así es. Tren que no funciona hace 5 días. Hace 5 días. Y que vos decías que probablemente se sume la línea Mitre, la que hace... Ahora se paró un poco, ¿por qué? Porque se dictó lo que se denomina conciliación obligatoria. Esto es que
se dejan sin efecto las medidas y son convocados por un periodo de tiempo por el Ministerio de Trabajo como una forma de forzar el encuentro entre las partes y llegar a un arreglo. Es decir, tanto Caló en el tema de la UOM como Sobrero en el tema de la línea Sarmiento están bajo ese procedimiento que es legal, está previsto, pero lo que sucede es que el conflicto sigue prendido. A su vez tenemos a mí me da la impresión que el Frente Gremial como que se reactivó, porque si nosotros miramos las noticias, por ejemplo, de ayer, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay un paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires de salud, los hospitales. Los docentes de la provincia de Buenos Aires están pidiendo que se declare la emergencia educativa por una serie de razones, pero digamos, es como que recrudece de nuevo el conflicto. Los docentes en agronomía tomaron la facultad también, reclamando las condiciones salariales. Es decir, bueno, la línea H, la línea en Buenos Aires otra vez, digamos, con paro, pero eso no es, digamos, tan relevante. Pero en línea general lo que vemos es que permanentemente se están abriendo frentes y lo que no se logra de alguna manera es poner en caja esos conflictos. Yo no digo solucionarlos, pero por lo menos contenerlos, ¿no? Contenerlos de alguna manera, ¿no? Es como que surgen permanentemente. ¿Ves alguna demanda o denominador común en cada uno de estos reclamos gremiales? Para mí hay dos cosas que se ven, ¿no? Que un poquito lo tratamos de resumir. Hay poco margen para el ahorro en el gobierno en dos temas, en el tema social y en el tema económico. Uh-huh. De alguna manera, imaginémonos como que está caminando en un caminito que tiene un par de precipicios, ¿no? Uno que tiene que ver con la economía y otro que tiene que ver con lo social. ¿Tan dramático? Es que está claro de que si se le escapa un poquito la inflación, no hay equilibrio para lograr, claro, en ningún frente. Uh-huh. Y del otro lado, en lo social, la inseguridad y la pobreza son dos temas que están impactando fuertemente en la tranquilidad social. Es decir, uno puede mirar para el costado, pero la verdad es que estas dos cosas realmente para mí están en el sustrato de todos estos conflictos. Son razones económicas y la inflación, uh-huh, las que están metiendo cuño ahí en las paritarias para que no se llegue a un arreglo fácilmente. Porque como dijimos alguna vez, están repartiendo el ajuste, no se está repartiendo ganancias líquidas o proyectadas. Y por otro lado, el tema social está a la orden del día. Vos lo dijiste en tu columna. Sí. Es decir, y el hambre o la pobreza, como pocas cosas, hacen coincidir lo urgente con lo importante. Entonces ahí no tenés margen. Es algo que realmente hay que prestarle muchísima atención. Y por más que el INDEC publique de que estamos en el 7.1 de desempleo, como que hay 7.1 de desempleo, los mismos índices de pobreza que publica el INDEC te está diciendo que está bien. Supongamos que hay un 7.1% de desempleo, ¿no? Sí, supongamos. ¿Y cuánto ganan? Son pobres. Digo, lo que importa fundamentalmente es que las personas trabajen y ganen lo suficiente para comer, para mandar a sus hijos al colegio. Y recordemos que no se contabilizan como desempleados aquellas personas que reciben subsidios del Estado. Bueno, todos sabemos lo que están pagando los distintos planes, digamos. Sí. Supongo que te referías claro, no contabilizan la economía. A ver, hacen dos preguntas a la hora de contabilizar el desempleo. ¿Estás trabajando? Y la respuesta es sí o no. Si decís que no, la segunda pregunta es ¿y estás buscando trabajo? Si vos simplemente decís que no, no estás contabilizado como desempleado. Son dos preguntas, digo, los estudios de empleo hacen esas dos preguntas. Entonces, si vos estás desempleado pero no estás buscando trabajo, no contabilizás en ese índice. Pese a este panorama difícil, a mí me da la impresión de que no hay muchas posibilidades de que se les controle el escenario totalmente. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que en definitiva en este contexto difícil ayudan, ¿no? La liquidación de las exportaciones agrícolas ayuda mucho a fondear de alguna manera el gobierno. Esa es una. El ajuste que hicieron provocó una gran baja de consumo, con lo cual también hay menos salida de dólares para comprar bienes, es decir, para las importaciones. Pero claro,
todo esto significa una baja de la actividad, ¿no? En un clima que ya podemos decir de que se visibiliza ya una recesión, y también vemos permanentemente de que se están suspendiendo actividades, sobre todo en la industria automotriz, y generándose despidos también. Entonces, desempleo y recesión quizás son los costos de cierta estabilidad que se logra con las medidas, con el ajuste que empezó en enero y que después fue teniendo sus retoques, digamos. ¿Cómo ves, Germán, a los jugadores políticos, a los dirigentes políticos que más en agenda están? Porque vos en tu columna citás a esto como cada cual hace su juego y mencionás a Scioli, a Massa, al UNEN, ¿no? A Lilita Carrió sería, y a Macri. A esos 4 jugadores le das como un poder de decisión en este escenario. Sí, el gobierno está peleando muy bien, de alguna manera está peleando la situación y lo está haciendo sin tosudez, digamos. O sea, está tomando medidas que de ninguna manera se condicen con lo que en teoría se le imputa como pensamiento ideológico. Ajá. Es decir, nadie puede negar de que el ajuste que está haciendo es ortodoxo y el gobierno se define como heterodoxo. Lo que sí es que, bueno, todo tiene su costo. Si el gobierno llega al 2015 sin que se vaya de madre los conflictos sociales ni la economía, claramente va a ser un logro positivo. Ahora, ese logro no alcanza, me da la impresión, como para imponer un candidato propio en el 2015. Por eso es que de alguna manera visualizamos este escenario de conflictos múltiples y visualizamos también de que los candidatos que vos nombraste, que son en principio los que tienen más chances, se mueven con autonomía o con cierto margen de autonomía en este clima. Y lo aprovechan a su manera. Algunos lo capitalizan más, otros lo capitalizan menos. Scioli, que es el candidato que tiene, digamos, más chances dentro del esquema del kirchnerismo y que se reconoce como parte importante y fundante del kirchnerismo, tiene el problema de subir o mantener su imagen cuando el gobierno va cayendo en la imagen, sí, y en la apreciación pública de la gestión. Y trata de alguna manera de quedar frente a la opinión pública como lo rescatable. Es decir, el mal menor, digamos, de ese proyecto, ¿no? Es como decir, bueno, muchísima gente tiene cosas para rescatar del kirchnerismo. Naturalmente se hicieron cosas buenas en este periodo. Ahora, sí hay una voluntad y una pulsión de cambio enorme. O sea, claro, si no, sí, no hubiese ganado más en la provincia de Buenos Aires, no hubiese consolidado su diferencia, digamos, el socialismo en la provincia de Santa Fe, no se hubiese perdido en Córdoba, no se hubiese perdido en Mendoza. O sea, las principales ciudades del país y las provincias más fuertes del segmento medio, el gobierno perdió y es por algo. Eso demuestra que hay cierto agotamiento, hasta te diría con las figuras clásicas que nos están mostrando a diario. Entonces, ese es el escenario que tiene Scioli, que es muy difícil. En este contexto, viste que se hizo el Congreso del PJ. Sí, en el Congreso del Norte. Exacto, se nombraron autoridades porque si no iba a caducar el partido. Ahora, de ese Congreso, ¿qué es lo que salió? ¿Se discutió? No, no se discutió. Hubo un apoyo acrítico al gobierno y hubo una incorporación a la Cámpora como si nunca hubiesen tenido ninguna diferencia con el PJ. Sumar está perfecto. El problema es que esa suma se hace, digamos, sin la participación del afiliado. No es que hubo una interna y entonces, bueno, se recompone. O sea, no. Se decidió a dedo quién es siempre interno. Claro, lo mismo que se hizo en el 98, 99. Falta de democracia, ¿no? Es decir, las últimas internas fueron en la época de Alfonsín, ¿vos te acordás? Fueron la de los renovadores y después la que sacó la candidatura de Menem por allá en el 88. Fue en el 88 o 89, no recuerdo bien la fecha. 88. Entonces, digamos, ese proceso es el que no se dio. Y la estrategia central del Congreso, me da la impresión que fueron dos, ¿no? Por un lado es controlar a Scioli, o sea, controlarlo a Scioli lo más posible. Y por otro lado es quedarse con el sello. ¿Y ahí cómo queda parado Sergio Massa? O sea, ustedes se acuerdan que en el 99 el que se quedó con el sello en el Congreso fue Menem. Sí. ¿Se acuerdan?
Acá, bueno, evidentemente Cristina no ha querido presentar, o sea, formar parte o encabezarlo, fue Fellner, digamos, pero digamos, de alguna manera forma parte del kirchnerismo, el PJ, como frente, y controla el partido con las autoridades que han colocado. Entonces, esto es lo que a mí me parece que se puede sacar como primera conclusión. Y la segunda es que no vemos claramente de que se vayan a discutir los contenidos y los candidatos con la participación de los afiliados. Sí se intuye, se ve, empezaron los primeros movimientos para ajustar a todos los candidatos dentro de una especie de definición, por llamarlo de alguna manera, de ideas centrales, en donde vos te tenés que ceñir a esas ideas centrales más allá de las características de tu territorio. ¿Por qué? Porque, una vez lo hablamos, va a haber muchas elecciones que son separadas de las nacionales, sí, y ahí van a correr candidatos. Y la forma, de alguna manera, de coherentizar, de hacer coherente, de hacer homogéneo este frente, es que tengan contenidos comunes. Lo primero que se rescataron es la ley de medios, la asignación universal por hijo, la recuperación de aerolíneas, el fútbol para todos e YPF. Ahora, yo lo que haría es otra segunda columna, ¿viste? Que es educación, inseguridad, inflación, pobreza, vivienda. No me parece que tenga la misma relevancia en este momento de la discusión. Y ahí viene Massa. Es decir, lo otro que hay es Massa. Massa, obviamente que cualquier error del gobierno lo capitaliza porque lanza una propuesta irrealizable para el gobierno y que está, claro, en directa sintonía con la gente. Entonces, en la medida de que se mantenga cierto conflicto, su juego es jugar a la agenda, digamos. Es jugar a la agenda de esa manera. El otro que tenemos es UNEN. Sí. ¿No? UNEN todavía es un espacio que está por definirse, porque sus principales referentes son locales y los que son más fuertes, digamos, comunicacionalmente, no tienen asidero territorial. Por ejemplo, nadie duda que Carrió es una comunicadora esencial de UNEN, sí, pero no tiene territorio. Y nadie deja de ver la debilidad del socialismo, pero tiene la provincia de Santa Fe. Entonces, todavía ese espacio, digamos, está en discusión y este escenario no lo puede llegar a capitalizar. De hecho, ¿viste cómo se licuó inmediatamente el acto que hicieron? Totalmente. Claro. Cortito, ¿cómo lo ves a Macri en ese escenario? Bueno, Macri es al revés de UNEN. Es decir, Macri es el pro es Macri, entonces es un candidato que no tiene lo que tiene UNEN. ¿Qué tiene UNEN? UNEN tiene territorio en algunos lados y no tiene una figura, claro, que concentre y define. En cambio, Macri hace esa figura, pero no tiene todo lo demás. Ahora, se lanzó claramente a las provincias a construir a través de lo mismo que él vende, digamos. Él vende su imagen, entonces está buscando imágenes, personajes en las provincias para poder cosechar la mayor cantidad de votos. Yo sigo pensando de que si va a haber alguna alianza con alguien de Macri, él lo va a definir al final. En la última semanita va a tratar de lograr lo mejor posible para él. Muchas gracias, Germán, por la información y el análisis político.